Hola, ¿cómo están? Es la segunda, la presentación de esta serie que hemos dado en llamar Los 3 pasos para escribir una buena historia. Durante la presentación anterior te hablé de que este dicho griego, que surge desde los griegos, donde dice conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses, no es palabra muerta. En realidad, la literatura nos hace notar lo importante que es conocerse a sí mismo. Si no te conoces a ti mismo, no vas a poder conocer lo que está alrededor tuyo, porque vas a tener los lentes empañados. No vas a saber que están empañados ni siquiera, porque no sabes lo que has vivido, lo que te ha provocado la vida. Entonces, el primer paso para un escritor es vivir con esa curiosidad por sí mismo, y de ese modo se despierta una curiosidad hacia lo que está alrededor de nosotros. Te expliqué cómo vivieron ese tipo de búsquedas el señor Henry Miller, un escritor consagrado que vivió mucho tiempo en París, que llegó a tener experiencias que muchos de nosotros no hemos padecido. Le tocó vivir de manera muy distinta, muy difícil en la calle. No tenía dinero. También te hablé del señor Hemingway, que estuvo en lugares muy violentos en medio de la Guerra Civil Española, por ejemplo, que estuvo frente a la muerte, y todo eso rápidamente lo convertía en hojas escritas para hacerse verdaderamente consciente de lo que estaba experimentando él como persona. Te hablé de Julio Cortázar, que llegó incluso a trabajar psicológicamente su propia interioridad para curarse males psicológicos, para hacerse terapia propia. Y por supuesto él lo ha mencionado en más de una ocasión. Su cuento, uno de los cuentos más célebres, Casa Tomada, es producto de un sueño, es de su propia exploración de sí mismo. Y también te hablé de mis propias experiencias, en específico de mi novela Nostalgia de escuchar tu risa loca, que es sobre un músico que se enfrenta a su propia vida cuando deja el grupo La Vocalista. Bueno, ahora vamos a entrar a un tema mucho más práctico. Para escribir una historia, repito, para escribir una historia, lo primero que tienes que hacer es que dejes fluir tu emoción y tus pensamientos. Hay muchas personas que hablan del bloqueo de escritor. Se ha comprobado que ese bloqueo es por no respetar ese primer momento de dejar fluir. En ese momento no le pones peros, no le pones reglas. Es como un niño jugando inocentemente. Y esa primera parte de dejar fluir lo que sientes, lo que piensas, lo que te impactó, todas tus palabras, la llamamos nosotros la etapa de la luna. Recuérdalo, porque voy a referirme de ese modo a esta etapa varias veces. Durante esta etapa de la luna, tú ves el mundo sin límites, apuntas lo que quieres apuntar, dices lo que quieres decir. Un ejercicio práctico, toma nota de esto, o si quieres ver el ejercicio de modo completo, con una base teórica, puedes buscar mi libro Escribir Bien. Es un libro muy pequeño, muy económico, que te va a ayudar paso por paso a cumplir con las etapas de escribir un buen cuento. La etapa de la luna, y luego la vamos a ver en el siguiente segmento, la etapa del sol. Este ejercicio consiste en que pongas un cronómetro en cuenta regresiva 10 segundos. Durante esos 10 segundos vas a tratar de escribir la mayor cantidad de palabras posibles. Esto es un ejercicio que te destraba, que elimina los obstáculos para la inspiración, para el pensamiento. No te juzgues, no juzgues lo que estás escribiendo, simplemente escribe. Luego te vas a interpretar, luego vas a tratar de entender lo que tu subconsciente, esa parte, como decía en la primera presentación, dormida, oculta de nuestro cerebro, te quiso decir. Ese subconsciente es muy sabio, es muy inteligente. En él yacen arquetipos, yacen símbolos que compartimos todos los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Entonces, abrir las puertas a ese subconsciente te va a ayudar a conocerte más a ti mismo, y lo puedes hacer por medio del ejercicio que te acabo de decir. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Este ejercicio que te di lo crearon los surrealistas.
Los surrealistas surgieron como corriente hacia principios del siglo XX y estaban enfrentando una situación, como sabes, de entreguerras. Había pasado la Primera Guerra Mundial, habían visto pues el horror de esta conflagración entre países de todo el mundo y pues se cuestionaron por qué el arte tenía que seguir la misma lógica usual, si la lógica usual los había llevado o nos había llevado a todo el mundo a una guerra de esa magnitud. Entonces dijeron, ya yo no voy a usar la lógica normal, no voy a usar el modo de entender el mundo que nos han legado nuestros antepasados, sino que voy a comenzar desde cero. Voy a comenzar revolviendo palabras. Ahora te voy a dar otro ejercicio en ese sentido. Voy a comenzar hablando de mis emociones sin freno, sin lógica, sin este cuadrado que nos imponen en las rutinas humanas, y de ahí entonces voy a crear o voy a renovar la literatura, el arte. El otro ejercicio que te quería dar y que te mencioné es de repente recorta palabras de un periódico, palabras tipografiadas, y ponlas en una bolsa, revuélvelas y luego intenta encontrarle orden a cómo quedaron regadas en tu mesa, qué significa eso que pusiste ahí. Y en ese sentido quiero dejarte una máxima: el escritor es el primer lector de sí mismo. No esperes que vayas a entender todo lo que escribes en primera instancia, todo lo que te diga tu subconsciente. Ahí vas a tener descubrimientos, tus vivencias, tal vez has bloqueado algunas, porque somos personas al fin y al cabo. Entonces cuando las dejes salir, cuando las puedas ver, las tienes que entender, Habrá unas, por supuesto, es que no debemos despegarnos de que esta es una actividad profundamente humana. Habrá unas que no estarás listo para comprenderlas en ese momento, pero habrá otras que te enriquecerán como ser humano, que ampliarán, por supuesto, tu visión de ti mismo, y por lo tanto entenderás mejor la vida y la podrás ver con más curiosidad. Eso es una realidad irrefutable. Otra cosa importante: nosotros entramos en contacto con nuestro subconsciente a un ritmo más lento de la realidad. Repito, entramos en contacto con nuestro subconsciente, nuestro inconsciente incluso, con nuestras emociones a un ritmo más lento. Es importante que tengas tu tiempo de relajación. Se dice que los escritores nos encerramos en nosotros mismos. Mi esposa me dice, oye, pero te veo muy distraído, no estás aquí prácticamente, pero sí es un paso necesario, es más, debe ser un paso necesario para toda persona poder explorarse a un ritmo más bajo. Si estás a un ritmo muy alto, cada vez te alejas más de tu propia interioridad. Tienes que relajarte. Y hay formas de relajarte. Siéntate en una silla, comienza a respirar, a notar tu respiración. Cada vez que expulses el aire, piensa que son las preocupaciones tuyas las que se están yendo con ese aire. Cada vez que respires, siente que cada vez que inspires, siente o imagina que es energía positiva la que está entrando dentro de ti. Observa tu cuerpo con los ojos cerrados, deja que tu mente se deje su agobio a un lado, que suelte sus nudos, suelta tus músculos también, y vas a ver que poco a poco van a poder surgir tus ideas mejor. Si de casualidad no puedes relajarte de ese modo, intenta también el ejercicio físico. O sea, está comprobado que después de un gran esfuerzo los músculos tienden a soltarse, ¿no? Tienden a relajarse. Así que sal a caminar, haz un esfuerzo un poco diferente físico y vas a ver que también las ideas van a comenzar a fluir. Eso es parte de la etapa de la luna. La buena noticia, buena y mala noticia, es que esta etapa es donde yace el talento. O sea, habrá personas que tengan mejor contacto con su luna que otras. Esas personas en realidad son las más difíciles de encontrar. El trabajo de lo que vamos a hablar después en la siguiente presentación es de cierto modo voluntario, es de cierto modo puede ganarse con algo de esfuerzo, pero tu conexión con la luna
hay unas personas que la tienen muy bien, muy cercana, el astro que nos cuida en las noches, y hay personas que simplemente no tienen buena conexión con eso. Eso no es ningún pecado. De todas maneras, te invito a que intentes explorarte por medio de estos ejercicios que te he comentado, que te dejes jugar en esta etapa de la luna, escribir sobre lo que quieras, y luego en la siguiente presentación te voy a dar los tips para que logres convertir eso que soñaste, eso que creaste, eso original que te dijo esta primera etapa, en un texto ordenado que los demás puedan entender. Mi nombre es Carlos Winter. Puedes escribirnos a fugaeditorial@gmail.com para cualquier información, y recuerda que estas presentaciones son por cortesía de Excedra Books, tu librería en Panamá, donde puedes encontrar los libros que deseas a muy buen precio. Hasta luego.